provincia del Carchi. Importante ir conociendo del trabajo de la Asamblea, especialmente lo que se ha presentado en estos últimos días, polémica y más que todo preocupación ciudadana. ¿Qué va a pasar o qué iba a pasar con algunas resoluciones o decisiones que tenía que tomar la Asamblea Nacional, especialmente con el enjuiciamiento penal a Jorge Glass? Conozcamos detalles al respecto. Y muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana en Carchi Noticias. Buenos días. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la gentil invitación. Sí, en efecto, la Asamblea en estos días, especialmente el día de ayer, se aprestó a conocer una solicitud totalmente espurria, ilegal, un mamotreto de documento enviado por un juez nacional de la Corte de Justicia, solicitando que se levante la inmunidad del ex vicepresidente Jorge Glass. Primero, un pedido que es totalmente extemporáneo, es ilegal desde todo punto de vista, toda vez que nuestra Constitución de la República, en el artículo 120, numeral 10, determina que la Asamblea podrá autorizar el enjuiciamiento penal de expresidentes, de presidentes o vicepresidentes. Eso lo dice textualmente el artículo 120, numeral 10. Sin embargo, se envía para tratar de buscar algún resquicio jurídico, alguna leguleyada, y no asumir el rol que le corresponde al juez. A la Asamblea envía un documento pidiendo que se autorice el enjuiciamiento penal, algo que no procede, toda vez que el ex vicepresidente dejó de serlo en el mes de enero del año 2018. Y hay antecedentes de ello. Cuando se pretendió en el año 2000 enjuiciar al expresidente de la República, Yamil Maguad, y en el año 2019 también cuando se pretendió solicitar la autorización para que se enjuicie penalmente al expresidente Correa y el mismo vicepresidente Glass, la Asamblea lo que hizo es cumplir lo que dice la ley, devolverle al juez por improcedente, por ilegal el pedido, toda vez que es una facultad exclusiva del juez de iniciar el trámite del juicio penal. Y no lo hizo, supuestamente porque tienen compromiso, lo que pretenden es generar impunidad, lo que pretenden siempre es tratar de favorecer este tipo de acciones que están en contra de la ley y la ética, y ayer lastimosamente algunas bancadas le hicieron el juego a esta solicitud. En principio dan una declaración, una intervención en el sentido de que sí, no procede eso, que debería devolverse. Sin embargo, el momento de proponer algo, proponen que se autorice el enjuiciamiento. Era con una jugada previamente concebida, toda vez que solamente con la abstención o los votos en contra de la bancada de Revolución Ciudadana, que son 51, no se iba a contar con los 92 votos que se requiere las 2/3 partes para este enjuiciamiento. Esto hay que denunciarlo, hay que decirlo públicamente como yo lo he hecho a los medios de comunicación. Es más, ni siquiera se permitió la intervención. Yo había solicitado para hacer caer de estas ilegalidades, de estos actos impropios de una asamblea que lo que primeramente debe hacer es respetar la Constitución y la ley, y por lo tanto lo que hicieron ayer es decir, como no hay votos, no hay autorización del juicio penal. Pero al paso salió una actitud bastante firme a la que estamos respaldando, que así tiene que ser, de la señora fiscal Diana Salazar, en la que dijo que ella está solicitando el día y hora para que se fije la audiencia para procesar penalmente al ex vicepresidente Glass, precisamente por esos fondos que tiene que responder de la reconstrucción del terremoto de Manabí Esmeraldas, en la que todos los ecuatorianos aportamos 2 puntos porcentuales en el impuesto al IVA, que fue en ese entonces del 12 al 14%, y que se recaudó más de 3.000 millones de dólares, y que esos recursos tienen que saber de dónde están, en qué se invirtieron. Así es, doctor. Ese es el proceso penal que tiene que responder precisamente, pero nuestra conciencia siempre estará del lado de la gente transparente, honesta, buena del país, que no vamos a tolerar, pero lastimosamente existen también asambleístas que se prestan para ello. Doctor, quiero en estos momentos darle la bienvenida a Ricardo Vladimir Cabezas, que también quiere elevar unas consultas a usted. Richard, bienvenido, buenos días. Doctor Velasco, muy buenos días y a todos los oyentes, televidentes e internautas que siguen Carchi Noticias. Es decir, doctor, ¿no ha sido desvanecido este juicio penal, usted que conoce del derecho?
Así es, Richard. No está desvanecido toda vez que pretendieron hacer esa jugada y la hicieron en efecto, porque ni siquiera abrieron el debate, solamente le dieron al representante del Partido Social Cristiano, de la bancada, la palabra para que emocione algo que sabían que no iba a prosperar. Pero como es una resolución que la debía tomar la Asamblea en estricto apego a la Constitución, devolviendo este mamotreto de solicitud, lo que hicieron es poner a consideración una votación para salvarse, entre comillas, del cuestionamiento que les está haciendo el país de proteger a la impunidad. Lo que hicieron es votar porque se autorice el enjuiciamiento a sabiendas que no iban a haber los votos. Por lo tanto, la fiscal va a continuar con el trámite del juicio penal, y lo grave es, ustedes conocen, el país lo conoce, que quien nada teme, nada debe, y debería pues responder ante los órganos de justicia con la total autonomía e independencia de funciones que existe en nuestro país. Lo que ha hecho es irse a refugiar en la residencia de la Embajada de México en Ecuador, para luego hacer lo que siempre han hecho. Ya lo tuvimos cuando María de los Ángeles Duarte se fue a refugiar ahí en la residencia de la Embajada Argentina y luego salió en precipitada fuga. Aspiramos que esto no pase y que responda ante los órganos judiciales, porque ya parece que existió ese acuerdo con el gobierno mexicano para directamente darle esa protección, ese, entre comillas, asilo político. En otro orden, doctor Velasco, la Asamblea ha hecho mucho ruido en esta semana. La aprobación de la reforma tributaria obtuvo una votación amplia, pero ha provocado malestar en el sector del correísmo, que reniega porque su bancada votó a favor de un proyecto con cierto corte derechista y que favorecería a grandes empresas morosas del país. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor Velasco? Ustedes ventajosamente como comunicadores, y el país siempre está pendiente de las decisiones y de lo que se resuelve en la Asamblea. Uno es el discurso que se da, indicando que era un proyecto de ley que no beneficiaba al país, que eso era un proyecto de ley que no solucionaba el déficit fiscal. Sin embargo, a la hora de votar, ustedes miraron y el país recogió esa información, votaron todo a favor. Entonces yo pienso que tiene que ser uno coherente con lo que dice y con lo que hace. Una cosa es presentarse ante la sociedad supuestamente como los defensores del pueblo y luego hacer otra cosa. Este proyecto de ley que fue aprobado en esta semana, el día martes, tiene cosas importantes que hay que resaltarlas. Y yo no tengo que defender ningún proyecto porque es una iniciativa que viene del Ejecutivo, pero sí también hay que ser honesto cuando uno tiene que reconocer. Es un proyecto, a diferencia de otros, que no establece cargas tributarias impositivas, no se habla de subir impuestos, como siempre se lo hizo en otras reformas tributarias. Se subía el impuesto a la salida de divisas, al impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la renta. Hoy lo que se ha hecho es establecer exenciones y beneficios tributarios para atraer inversión, es decir, quienes generen empleo joven, quienes generen empleo en las zonas francas, que se establezca un régimen de alianzas público-privadas para que lo que no pueda hacer el Estado pueda hacerlo la empresa privada, sin que eso signifique privatización, sino generar posibilidades de inversión. El que se permita que se condonen intereses, multas, remisiones a los estudiantes que salieron con becas al extranjero, que no podían hacerlo, a personas que están con problemas de discapacidad, que también se beneficie a quienes apoyan esos procesos de discapacidad, a quienes van a donar instrumentos, insumos para la seguridad como chalecos, insumos a las Fuerzas Armadas, a la policía, se les va a hacer un descuento importante del impuesto a la renta. A quienes inviertan en tema de turismo se les va a hacer una devolución importante del IVA, se les va a cobrar cero IVA a quienes tengan más de $100,000 en inversión en turismo. Es decir, hay cosas positivas. Y en el tema puntual que me consulta Richard, que tiene que ver con la exención o exoneración o remisión de lo que son multas con donación de intereses, esto se lo analizó con todo detenimiento y se tomó en cuenta precisamente la preocupación de que no sean los grandes beneficiarios o allegados al entorno político
del gobierno ni de los asambleístas. Se puso una transitoria en la que se prohíbe que estos beneficios lleguen directamente a familiares directos del gobierno, del presidente, de los asambleístas hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y que se extiende el beneficio a quienes deben hacerlo, a quienes deben recibirlo precisamente, que son los que están bajo el sistema de RIMPE, negocios populares, a los pequeños comerciantes, pequeños emprendedores. A ellos va también esta remisión. Así es que la ley en sí lo que pretende es un poco dar un alivio fiscal, recaudar fondos, atraer inversión privada, establecer zonas francas, que también hay que apuntarle a esta posibilidad de generación de una zona franca en nuestra provincia o varias zonas francas, dependiendo de las actividades que se pueden implementar. Y no una ley va a solucionar todos los problemas. En eso tenemos que estar muy claros. Pero por lo menos empieza dando muestras de que el presidente quiere trabajar pensando en los diferentes sectores de la patria. Doctor Velasco, en el tema remisiones, ¿podrían anclarse en la misma o en estos beneficios los usuarios de los gobiernos locales? Específicamente hablaríamos de los municipios. Los que quieren acogerse a estos beneficios son los que tienen deudas pendientes con el servicio de rentas internas, los que tienen temas pendientes desde hace algún tiempo atrás que no han podido pagar, lo que son multas, recargos, intereses, que el aporte se vuelve una deuda impagable, porque a veces los intereses, las multas y recargos son más altas que el propio capital. Lo de los gobiernos autónomos descentralizados no se puede a través de esta ley legislar, porque son temas internos, son a través de ordenanzas que lo hacen los gobiernos autónomos descentralizados. Ya les corresponde, con la autonomía que está establecida en la propia Constitución y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, ellos tomar sus propias decisiones. En algún momento podrán tomar esas decisiones de hacer una remisión, pero eso es una facultad privativa de los gobiernos autónomos. En otro ámbito, doctor, continuando con este diálogo, la Asamblea también aprobó la reforma constitucional que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en lo que corresponde a la lucha contra la inseguridad. ¿Cómo está esto, doctor? Sí, ayer se trató en horas de la mañana este tema, que es una reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas en forma ocasional puedan ser un trabajo de apoyo a la labor de la Policía Nacional, toda vez que siempre se ha quejado de que no dispone de todo el personal y la logística suficiente como para hacer frente a los problemas graves que está enfrentando el país, que es el tema de violencia, grupos organizados, narcotráfico, secuestros, extorsiones. Y lo que estamos haciendo es viabilizar esta posibilidad de que en ocasiones específicas, previa solicitud del comandante general de policía, reuniéndose el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, con la dirección del presidente de la República, se pueda valorar estas posibilidades de intervención directa de las Fuerzas Armadas. Se está empezando con este trámite porque luego sigue un proceso de plebiscito, y ya cuando se tenga la norma clara, yo creo que ahí se podrá estar mirando los resultados. Pero se empezó ya con este tema de aprobación de esta reforma o enmienda parcial en la Constitución. Doctor Velasco, hemos escuchado en las 2 últimas semanas voces que lamentan la situación crítica por la que atraviesan los distintos gobiernos locales, que por cierto es un reclamo por demás justo. ¿No cree que esta demanda, que insistimos es justa, de aspiraciones de municipios, prefecturas, juntas juntas parroquiales y demás, debe realizarse desde las mismas jurisdicciones provinciales, como lo están haciendo ya otras provincias? Es decir, para tener ya una suerte de mayor oído por parte del gobierno central. ¿No se ha pensado en esa posibilidad para descartar cualquier situación de que sean las mancomunidades, consorcios o asociaciones las que reclaman, y al final son los gobiernos locales grandes como Pichín, Chaquito, Guayas, Guayaquil, Azuay, Manabí y demás, los favorecidos, sin siquiera participar de estas protestas o reclamos?
Comparto plenamente con esta apreciación, Richard. Aquí ni siquiera deberían hacerse gestiones por parte de ciertas organizaciones, porque la ley es muy clara, que el gobierno tiene que hacer transferencias automáticas e inmediatas de los fondos públicos que le corresponden a los gobiernos autónomos provinciales, cantonales y parroquiales, sino que el tema que en estos meses le ha tocado asumir con bastante responsabilidad del gobierno nacional es el de falta de liquidez. Y esa falta de liquidez significa atrasos en las transferencias a los gobiernos descentralizados, falta de pago a los proveedores, falta de pago de la deuda interna con la seguridad social, recursos que no disponía ni siquiera para pagar las remuneraciones de los servidores públicos del mes de noviembre. Han estado haciendo un trámite extraordinario para recabar fondos para los décimos del mes de diciembre, para las remuneraciones de igual manera. Es decir, la situación está bastante difícil, pero de lo que debe hacerse es directamente, sin que hayan supuestamente beneficiados los grandes o direccionamientos de antemano preconcebidos, sino que tiene que atenderse a todos, porque todos los gobiernos, por ley, tienen que ser atendidos inmediatamente. En esa línea está el gobierno. El día de ayer yo estaba hablando con el viceministro de Finanzas, que tuvimos una audiencia para ver algunos temas pendientes también, y en donde nos comentó que en esa línea están, que están trabajando para inmediatamente irse poniendo al día con los gobiernos descentralizados y con las instituciones proveedores, en fin. El objetivo es ese, así es que están trabajando en esa línea y esperemos de que se cumpla esta aspiración de que no haya gobiernos privilegiados, sino al contrario, de que se cumpla lo que dice la ley, a todos por igual. Doctor, políticamente, ¿cómo ve usted la alianza parlamentaria ADN, RC5 y el Partido Social Cristiano? Hay muchas dudas sobre lo que está sucediendo, más aún cuando se pronuncian un día sobre un tema y al otro pues votan juntos o por separado. La ausencia incluso del presidente de la Asamblea a pocos días de haberse posicionado a la misma genera serias sospechas. Sí, yo lo había mencionado a todos los medios de comunicación a nivel nacional y lo ratifico hoy. Si es no coincidente, sino deja sospechas, como bien menciona, el que el presidente, justo en horas de la tarde del día martes, después de alzarse, entre comillas, con la victoria de que ya era la ley aprobada de urgencia en materia económica, él solicitaba una licencia sin remuneración por 48 horas, es decir, justo cuando el día de ayer en la tarde se iba a tratar este tema de Jorge Glass. La última, ¿no? Y eso es evadir responsabilidades. Si nosotros hemos elegido a un presidente del primer poder del Estado, tiene que asumir con total interés y responsabilidad su rol o ese cargo que se le confió, y no puede ser de que deje precisamente para hacer un lavado de manos emulando a la Semana Santa Poncio Pilato. Así no puede funcionar la Asamblea, tiene que haber total responsabilidad. Por lo tanto, sí nos deja preocupados que estos acuerdos, cuando se tratan estos temas, en el discurso se dice algo diferente y en la praxis se hace otra, lo que pasó el día de ayer. Y el país está conociendo precisamente quiénes son los que están en estos acuerdos, las organizaciones políticas que le están dando la espalda al país. Nosotros habíamos dicho que no puede campear la impunidad en este país, que tiene que sancionarse a los responsables de el latrocinio que se hizo a los fondos públicos, de la debacle en la que nos tienen sometidos a los ecuatorianos. Tienen que responder ante los órganos judiciales. Nosotros respetamos la autonomía e independencia de funciones, es decir, que la función judicial haga su papel, su rol, que sancione y sentencie a quienes tienen que responder. Estos días ha sido de escándalo tremendo con este caso Metástasis que se está investigando. Imagínense, involucrados jueces, fiscales, miembros de la Policía Nacional, servidores públicos, sector privado. Esto no puede seguir pasando en el país. El país ya no da nada más para seguir soportando este tipo de complicidades. Y lo que pasó el día de ayer, lastimosamente, apunta a eso. Finalmente, Pedro,
recogiendo algunos mensajes que nos están llegando. ¿Usted continúa en la independencia o es aliado ya del gobierno como se especula en algunos sectores? Ventajosamente, la provincia del Carchi a mí me eligió por el partido político Avanza, lo que me da una libertad total de actuar. Yo no pertenezco a ninguna bancada. Le voy a mencionar cuáles bancadas existen ahí en la Asamblea Nacional. La bancada de Revolución Ciudadana, la bancada del Partido Social Cristiano y aliados que se han llamado, la bancada de ADN del partido de gobierno y la bancada de Construye del finado Fernando Villavicencio, que la lideraba. No tenemos nosotros bancadas, somos un grupo de personas que actuamos con responsabilidad, con ética, con moral, con conciencia, pensando siempre en los intereses nacionales. Así es que eso es lo bueno de no tener patrón y agachar la cabeza y obedecer lo que le digan sin poder razonar, sin poder discernir y sin poder tener libertad de actuación. Yo lo he dicho públicamente en el seno de la Asamblea y lo digo a los medios de comunicación a nivel nacional. Yo respondo a mi provincia, a lo que me mandaron a hacer los mandantes, que es precisamente precautelar por el bien nacional y no por bienes coyunturales de ciertas organizaciones políticas. Doctor Velasco, le queremos agradecer por vuestra comparecencia en esta mañana. Conocemos de su agenda informativa en varios medios nacionales y nos despedimos a pocos días de la Navidad. ¿Cuál es el mensaje para los carchenses, para los tulcaneños? Siempre habrá una preocupación grande de que se hace una evaluación del año cuando estamos ya terminando diciembre. Y un año que no nos ha traído, digo, a nivel nacional, situaciones positivas, porque siguen problemas todavía intocables. Vemos hogares preocupados, padres y madres de familia, en donde ven que sus hijos no encuentran todavía una posibilidad de una estabilidad laboral, en donde ha habido problemas a nivel nacional de una política que no responde todavía a las demandas nacionales, en donde la crisis se ha venido ahondando, donde nos desayunamos todos los días con escándalos gravísimos como este caso Metástasis, en donde la inseguridad está ahuyentando la inversión, donde los negocios tienen que cerrar porque ya no soportan más extorsiones, más chantajes, más vacunas. Por lo menos aspiremos de que el próximo año que viene sea de esperanza, de cambio, con el consenso de todos, de paz, de salud, de tranquilidad, que es lo que anhelamos, por lo menos que gocemos de esa salud que nos permita seguir avanzando y que el entorno familiar en esas temporadas de Navidad sea el bálsamo que nos fortalezca, que nos anime, que nos dé esa fuerza de seguir hacia adelante como lo solemos hacer los carchenses. Yo les deseo una hermosa Navidad. Yo sé que hay problemas, que uno no podría tomar esa palabra de hermosa Navidad con los problemas que tenemos, por lo menos la familia es la que nos da esa tranquilidad y esa esperanza de seguir adelante y que el 2024 juntos nos encontremos para seguir buscando mejores días. Gracias a Carchi Noticias, a Patricio, Richard, a todo el equipo que forma parte de este importante noticiero, que sigan haciendo su trabajo como lo suelen hacer siempre, con objetividad, con imparcialidad y llevando la información transparente que lo suelen hacer. A ustedes y a sus familias lo propio, desearles lo mejor en estas fiestas navideñas. Un fuerte abrazo a todos. El doctor Pedro Velasco, asambleísta del Carchi. Los mejores deseos, Pedro, también para usted, para todos los asambleístas, para todos los alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales, para que juntos, unidos con el pueblo, pues tengamos buenas noticias para el 2024 y que la mejor Navidad que nos pueda llegar es que el Carchi despegue definitivamente con sus 6 cantones. El doctor Pedro Velasco, asambleísta del Carchi. Nos vamos a un corte y retornamos. Da el agua, no la desperdicies.